Gracias, hermano Isaí, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tengan la bondad de ocupar su lugar, de sentarse. Igualmente a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones que tenemos cada sábado con sábado en lo que respecta a la recepción de este día. Vamos a ver una parábola, hermanos, que en su extensión y realmente incluso lo que Jesús dio en esta parábola realmente es muy pequeño. Pero lo interesante es ver cómo la iglesia lo ha entendido, cómo lo hemos analizado. Y pues yo no he escuchado o algún otro comentarista, alguna otra denominación que le dé alguna interpretación a esta parábola. Dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y dice así el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Y así en la iglesia se predica o se enseña las 3 medidas de harina. Esta misma enseñanza aparece también en Lucas. Y por cuestiones o situaciones o coincidencias, también es el capítulo 13. Dice así Lucas, capítulo 13. Nada más que aquí es el versículo 20 y 21. En Mateo 13 dice el reino de los cielos. ¿Sí? Acá dice así Lucas 13, 20, 21. Y otra vez dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aquí Lucas dice hasta que todo se fermentó. Mateo dice hasta que todo quedó leudo. Y Mateo dice el reino de los cielos, mientras Lucas dice que es el reino de Dios. Así que tanto uno como el otro está hablando exactamente de lo mismo. Hablar del reino de los cielos o hablar del reino de Dios es exactamente lo mismo. Y siempre, cuando he platicado con gente que me debate, me discute la ida al cielo, les digo que es necesario saber y conocer, como Cristo le dijo a Nicodemo: si te he hablado cosas terrenas y no las entiendes, menos las celestiales. Digo, usted confunde los términos de y en. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es decir el reino en los cielos. Son 2 cosas totalmente diferentes. Porque si analizamos estos textos y decimos, entonces Lucas dice el reino de Dios, ¿por qué ahí no decimos el reino en Dios? ¿Verdad que no? Ahí sí no. Pero acá como me conviene predicar la ida al cielo, dice, está hablando del cielo. No, está hablando que el reino ¿de dónde viene? De los cielos, viene de arriba. La doctrina que enseñamos ¿de dónde viene? Viene de arriba, viene de Dios. No es una doctrina que haya salido, y aquí sí tenemos que hablar las cuestiones tal como son. No es una doctrina que salió del mundo terrenal, como surgieron muchas sectas que tuvieron según sus visiones y sus revelaciones, como José Smith, como Elena G. de White, como José Bates, como Guillermo Miller, o tal vez como John Wesley y muchos más que dicen, es que yo tuve revelación, y eso es una doctrina de la tierra, es de ellos. La doctrina que predica la iglesia de Dios tiene que ser la del reino de Dios, y que es del reino de los cielos. Entonces, aquí lo interesante es, dice que es una mujer que toma levadura en 3 medidas de harina, y que el reino es igual hasta que todo quedó ¿qué? Leudado. Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo considerar el mundo esas 3 medidas? ¿Qué son para el mundo?
Y para la iglesia incluso también hubo hubo una seria discusión o una seria interpretación sobre las 3 medidas de harina. En el siglo pasado, y podemos decirlo así, en el siglo pasado, muchos hermanos decían que esto era la representación del reino de Dios, porque como Cristo lo dijo, es el reino de los cielos o es el reino de Dios, y decían que las 3 medidas era el reino de Dios en 3 etapas: el reino de la gracia, el reino milenial y el reino eternal. Y vamos a ver cuál sería el problema que yo tendría al querer aplicarlo así. Y la otra postura era que el reino realmente era la época patriarcal, el reino milenial o el reino de la gracia, que es ahorita, y el reino milenial, y ahí están las 3 medidas de harina. Cualquiera de las dos parece que queda bien, pero vamos a ver cómo si tenemos ciertas partes de la escritura que me van indicando qué es lo que va a pasar en cada época. Primeramente, la levadura. ¿Qué podemos entender por la levadura? De hecho, hay 2 interpretaciones que la misma Biblia siempre nos ha enseñado. Primera carta a los Corintios. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, 7 y 8, ¿qué nos dice? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Hermanos, aquí se menciona entonces la levadura como una situación ¿de qué? De pecado. Que no vivamos en maldad. Y la enseñanza es que dice, si leemos el versículo 6, que dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es lo que enseñó Jesús. Pero aquí la enseñanza de Jesús es conforme al reino. Aquí lo que Pablo enseña, si vemos el contexto desde el primer versículo, se viene hablando de un pecado grande, una fornicación, que dice que ni entre los gentiles se mencionaba que alguno tuviera a la mujer de su propio padre. Y dice, y ustedes eso lo ven y no dice nada. Y tengan cuidado, dice, porque un poco de levadura, ¿qué va a hacer? Va a leudar toda la masa. Con tantito que yo deje, ¿qué va a suceder? Al rato va a ser un descontrol en la iglesia. Entonces, ahí vemos que la levadura es un sinónimo de pecado. Y ese mismo texto, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Es lo que le dice también a los hermanos de Galacia. Dice la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y les vuelve a hacer ver que habían caído en un error de haber cambiado su forma de pensar en la doctrina. Y entonces dice el versículo 7 al 9, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, aquí la levadura, hermanos, es un sinónimo ¿de qué? De pecado. Pero Jesucristo, vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Porque precisamente, hermanos, el Señor Jesús dice en el capítulo 21, no, 21 no, ahorita les digo, es que aquí lo tenía porque se me esconde mucho. Es el 16:6. Dice Mateo 16:6. Aquí, cuando Jesús les da esta enseñanza, dice así Mateo 16, y dice así desde el versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad
y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomáis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí, hermanos, vemos que otra acepción de la palabra levadura y otra aplicación es doctrina. Y dice que esta mujer entonces toma la levadura en esas 3 medidas de harina. Y esa mujer, que es casada, viuda, soltera, doncella, ¿qué es? Pues no lo dice la Biblia. No nos dice la Escritura cómo era esa mujer, pero dice la Escritura en Jeremías. Vamos a ver el libro del profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 2. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Cantar de los cantares. Capítulo 6. Y dice así desde el versículo 8 al 10. Más 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Y hace una pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y se habla de la iglesia, La iglesia, hermanos, que existe desde el Antiguo Testamento. Eso también lo hemos predicado y lo hemos enseñado. La iglesia, la congregación de Dios, iglesia, que es palabra griega que significa eclesia. Y en hebreo cajal es exactamente lo mismo. Se llama congregación. Salmo 22. Cuando se habla del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, dice así el Salmo 22. Mismo versículo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra, antes de que él empezara su predicación, hubo una persona o un personaje que Dios envió para que preparara el camino del Señor. ¿Y qué les decía? ¿Cómo les predicaba Juan el Bautista? ¿Qué palabras utilizaba Juan el Bautista? Dice, vamos a ver, Evangelio de Mateo. Tres, 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero
Entonces, ya desde aquí mucha gente cree y mucha gente pretende enseñar que el Evangelio surge de Jesucristo para acá. Tenemos que entender algo. La palabra evangelio, ¿qué significa? Viene de un término griego, evangelion, evangelón, que significa eu, bien, y angelium, mensaje. De ahí viene la palabra ángel, que significa mensajero. Un ángel de Dios, el ángel es el mensajero. Dios envió a sus ángeles, a sus mensajeros, muchas veces para advertirle al pueblo su mal proceder, o para probar a algunos, como fue el caso de Jacob, como fue el caso de Abraham. Entonces la palabra evangelio significa buena noticia o buen mensaje. ¿Y desde cuándo se empezó a predicar una buena noticia o un buen mensaje? Y el primero que tenemos que predicar para que la humanidad se salvara y la humanidad no quiso salvarse fue Noé. Dice la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ver segunda carta de Pedro. Dice así el capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y dice así el versículo 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. O sea, Dios mandó el diluvio, pero ¿le dio oportunidad al mundo para poder ser salvo? ¿Sí? Porque Noé fue un pregonero de justicia. Y les decía, viene la destrucción, viene la destrucción. ¿Le creyeron? Muchos dicen, ya estudiamos ese tema también aquí, cuando hablamos sobre si llovió o no llovió antes del diluvio. Porque mucha gente dice, pues no le creyeron a Noé porque nunca había llovido, así que no sabían qué era eso. Independientemente de si había llovido o no, si lo conocían o no, tenían que haberle creído a Noé. Pase lo que pase, Noé está predicando. Si no aceptas y te resguardas en esta arca, te vas a morir. ¿Y qué hizo la gente? No le creyó. Pero después, hermanos, pasan los años y tenemos al padre de la fe, al patriarca Abraham. Y dice así la carta a los Gálatas. Vamos a ver, carta a los Gálatas. Capítulo 2. Y dice así primeramente el apóstol Pablo cuando él enseña a los gentiles, ¿qué les dice? Dice así el capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí con los gentiles. Lo primero que dice Pablo es, a ver, estamos hablando de un evangelio que por un lado Pedro tuvo que predicarlo. ¿A quién? ¿O a quién se encargó? ¿De quién se encargó Pedro? De los judíos, de los de la circuncisión. Mientras a mí, decía Pablo, Dios me encargó que diera el evangelio. ¿A quién? A los de la incircuncisión, a los gentiles. Perfecto. Entonces, lo primero que estamos viendo es que este evangelio se está predicando. Ahora dice el capítulo 3 de Gálatas. Y dice así el versículo 6 al 8. Sabéis, por tanto, que los que son de fe,
los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, veamos esta palabra, evangelizó antes ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué palabra utiliza Pablo con Abraham? Se le evangelizó, se le enseñó una buena nueva. Tan le entendió Abraham esto que cuando Jesús discute con los judíos precisamente sobre Abraham, Cristo les dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y dicen, tú no tienes ni 50 años y eres mayor que Abraham. Vamos a ver, es lo que sucede cuando discuten en el Evangelio de Juan. Vamos a ver ahí en el Evangelio de Juan, precisamente cuando discuten con Cristo. Y dice así, el capítulo 8, desde el versículo 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿se le evangelizó a Abraham? Sí. Ahora, si yo pienso o si yo quiero aplicar que las 3 medidas de harina, que es la doctrina, hasta que todo se leuda, es el reino de la gracia. ¿Qué es el reino de la gracia? ¿Por qué es el reino de la gracia? Porque dice Efesios, vamos a ver Efesios. ¿Por qué decimos que es el reino de la gracia? Dice Efesios capítulo 2. Y dice así el versículo 5 primeramente, dice, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si recordamos la frase o el estandarte de Lutero, que él decía, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese término lo ha manejado todo el mundo evangélico para desechar la ley, hacer la ley a un lado y decir que ya estamos bajo la gracia. Pero este es otro tema, discutir los términos al margen de la ley, sobre la ley, en la ley, fuera de la ley, en la ley y bajo la ley, ¿a qué se refiere? Aquí nos dice que entonces nosotros estamos en la gracia. Por eso es el reino de la gracia, porque Juan el Bautista lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino tan está aquí que dice primeramente Mateo 21. Vamos a ver Mateo 21. Y dice así entonces el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Esta fue el final de la parábola de los labradores malvados, que ya la estudiamos, cuando matan al hijo. Y ya dijimos toda esa enseñanza. Pero Cristo aquí les aclara algo, el reino de Dios, ¿qué va a hacer? Se les va a quitar a ustedes
y se le va a dar a los que hagan frutos dignos de él. Mateo 24. Y aquí viene una parte muy fundamental. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio de todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y entonces dice el versículo 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre dice, así será. Y nosotros, el mismo Jesús les dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Ahora bien, si desde Abraham, desde Noé, ya hay esa evangelización, también con Moisés se da esa situación. Cuando Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, ahí viene narrando todo el camino de Israel en el desierto y dice, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y bajo la mar, y todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos bebieron de la misma vida espiritual, y la vida espiritual que los seguía era Cristo. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros entendemos lo que dice Apocalipsis? Porque acabamos de leer que será predicado el evangelio a todo el mundo, y luego ¿qué viene? Viene el fin. ¿Cuándo va a ser ese fin? Si decimos que es al término del reino eternal, pues no puede ser. Tiene que ser antes. Y entonces, dice Apocalipsis, ya también esto sí ya tiene como un año o más, cuando estuvimos viendo el Apocalipsis. ¿Qué sucede con la visión de aquel ángel que tiene un pie en la mar y otro en la tierra? ¿Qué le dice la revelación? ¿Qué orden le da Dios a ese ángel? Dice así el capítulo 10. Dice que Juan se acerca con el ángel que tenía el librito y le dijo Dios a Juan, dile que te dé el libro y trágatelo. En tu boca será dulce, pero cuando llegue al vientre te va a amargar. Y entonces dice así el versículo 10, Apocalipsis 10:10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, ¿qué cosa? Fue amargo mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Esto cuándo se cumple? En el milenio. En el reino eternal ya no se va a predicar el evangelio, porque en el reino eternal ya están todos salvos. ¿A quién se le tiene que predicar? A nadie. ¿Dónde se va a predicar? ¿Dónde se va a enseñar doctrina? Ahorita, en el reino de la gracia y en el reino milenial. Porque en el eternal ya no se tiene que predicar, puesto que ya fue el fin. Tierra nueva, cielo nuevo, todo se acabó. Entonces yo no puedo decir, las 3 medidas de harina, pues el reino de la gracia, el reino milenial y el eternal. Porque voy a tener problemas. A ver, hermano, y demuestre con la Biblia que en el reino eternal se va a evangelizar. Ya no. ¿Dónde voy a evangelizar? En el reino de la gracia y en el reino milenial. Ahí hay 2 medidas, dirían. Y la otra, pues fue el reino patriarcal. Desde ahí se predicó y se evangelizó y se enseñó.
Desde ahí dice, Abraham se le evangelizó y se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. En ti es la bendición. ¿Y dónde se va a cumplir lo que dice el profeta Isaías? Que en aquel tiempo trabarán, no es Isaías, es Zacarías, si no me equivoco, que dice que van a trabar de la falda de un judío 10 gentes y dirán, vamos a ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. ¿Eso cuándo se cumple? En el milenio. En el eternal ya no, hermanos, en el eternal ya no se predica. Y si estamos diciendo que la levadura es doctrina, es enseñanza, que esa mujer que es la iglesia de Dios viene existiendo desde el principio, entonces las 3 medidas están en el patriarcal, en el reino de la gracia, que es ahorita, y en el milenio. Ya en el eternal ya no tenemos por qué predicar evangelio, puesto que ya todo mundo ya está salvo. Ahí claramente lo dice Apocalipsis, y hasta son textos fuertes. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y todos los que aman y hacen mentira. Al decir que estarán fuera es que ya no entran, pero ya realmente, como dice Malaquías, no les queda ni raíz ni rama, arderán como estopa. Entonces ya no se va a predicar, puesto que todo el tiempo para que se predicara el evangelio es ahorita, es el momento de salud. Y por eso Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros, no tienen que buscarlo, está allá o acá, aquí ya está. Y si decimos que ahorita es gracia, hermanos, que por gracia somos salvos. ¿Qué mérito hicimos o qué cosas teníamos nosotros a favor para merecer esta oportunidad y esta gran bendición que Dios nos da de estar en su conocimiento? Decía Pablo, nosotros ninguna obra teníamos. Y todavía hasta Pablo mismo dijo, Cristo vino por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, por eso decimos que estamos bajo la gracia. Y por eso Pablo decía, ¿perseveraremos en el pecado y seguiremos pecando para que la gracia crezca? Pues claro que no. O sea, ya estudiamos una parábola, cuando entra Jesús con aquel hombre llamado Simón, y que aquella mujer pecadora le ungió los pies y lloró, y Simón dijo, si este fuera profeta, sabría que la mujer que le toca es pecadora. Y entonces Jesús le dijo en esa parábola, si recordamos, a ver, Simón, tengo que preguntarte algo. A un hombre le debían 500 denarios y el otro 10,000, y no pudiendo pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién le va a amar más? Y dijo, pues al que le perdonó más. Y dijo, Cristo rectamente has juzgado. ¿Has visto a esta mujer? Tú no me diste beso, tú no me diste agua, tú no hiciste nada, y está todo lo que ha hecho. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Y es lo que decíamos. Bueno, yo estoy en la iglesia, fui nacido en la iglesia. A lo mejor yo no tuve la oportunidad, o a lo mejor sí lo hice, de andar en una vida pecaminosa y licenciosa. Aún siendo de la iglesia y nacido en la iglesia, me di mis destrampadas y mis descolgaditas, o como digamos en la escuela, me fui de pinta. En lugar de ir a la iglesia, pues me fui al antro, o me fui a ver el partido de fútbol, o me fui a ver el concierto. Yo ya sabía que estaba en la iglesia y conocía la iglesia. Ven, Dios tuvo misericordia de mí, dejó que me bautizara y me perdonó. Pero eso implica que entonces, para que la gracia sea mayor, siga pecando más, pues no. Por eso se llama el reino de la gracia, porque por el don inmerecido, que esa es la gracia, un don inmerecido que Dios ha hecho con la humanidad, Dios perdona a la humanidad. Y entonces, pues sí, para mucha gente como que sí nos costaría trabajo, porque es una parábola bien pequeña. Dijo, el reino de Dios así es esa mujer. Y la mujer, hermanos, pues es la iglesia. La iglesia tiene la doctrina. Lo acabamos de ver también el sábado pasado. La iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. ¿Y qué está pasando ahorita? Se sigue leudando esa masa, porque sigue creciendo. Y todo en el milenio se tendrá que seguir predicando. Así es el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, somos manada pequeña ahorita en el conjunto, aquí nosotros somos muy poquitos,
Pero ya en su conjunto en general, cuando Dios llame a todos los que tienen que ser salvos, de todas las épocas de la iglesia, ¿qué es lo que vio Juan en Apocalipsis 7? Dice que una gran muchedumbre de gentes, naciones, ¿y estos quiénes son? Pues yo sé que son los judíos los únicos que tenían el derecho y el privilegio de oír la palabra de Dios. Y eso se los dijo Pablo en Hechos 13. A ustedes, a los judíos les dijo, a ustedes era menester enseñarles esto. Pero como se consideran indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ya que ustedes no quieren esto, los gentiles sí. ¿Pero por qué? Porque ya estaba algo, un plan que Dios tenía. ¿Desde quién? Desde Noé, que predicó, y con Abraham se confirma. A él también se le evangelizó, que es interesante, hermanos. Y mucha gente, cuando habla del evangelio, únicamente se centra en el Nuevo Testamento, de Cristo para acá. Pero de alguna manera podemos decir, de alguna forma coloquial, que se evangelizó a los de Nínive. Pues se les avisó, se les predicó. ¿Y los de Nínive se arrepintieron? ¿Esa generación de Jonás? Sí. Los demás después ya pasaron los años, siguió otra generación y Nínive fue destruida. Pero esa generación se le predicó y creyó. Pues sí. Entonces, hoy, hermanos, ¿se nos predica el evangelio? ¿Se nos enseña? Sí. ¿Cuál es nuestra obligación? Obedecer al evangelio. Creer en él. Y muchas cosas, tener fe, ser humilde, ser obediente y permanecer en la gracia, aquí. No hay otro lugar donde podamos estar. Y esa doctrina, hermanos, irá creciendo, y la iglesia de Dios tendrá que crecer. A veces nos ponemos a pensar, hermano, pero es que ha habido muchos hermanos, buenos predicadores, ya no están con nosotros, pero la iglesia sigue creciendo, porque Dios sabe cómo los va a llamar, cómo los va a traer. Había grandes evangelizadores, pero la iglesia seguirá creciendo. Aquí muchos hermanos del siglo pasado tienen en la memoria el recuerdo de la hermana Plata, no, de la hermana la hermana Plata, ¿no? Que ella traía cada sábado un alma nueva. Y ella decía, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero cada sábado voy a traer un alma nueva. Y esa fue su meta. Hasta donde Dios le dio vida y fuerza. Hoy no está esa hermana, pero la iglesia sigue creciendo. Y habrá otras formas. Pero Dios, claramente en la enseñanza que trajo por medio de Jesús, dijo, así es la iglesia, así va a ser, tendrá que crecer. Entonces, hermanos, nosotros pues le damos gracias al Señor que estamos aquí, que tenemos la oportunidad de conocer esta doctrina, y pues yo creo que nos debe de quedar claro las palabras que una ocasión le dijo Pedro a Jesucristo. Dice que un día cuando Jesús les dijo, ustedes me siguen por la comida, por lo que yo les di, ustedes me siguen por esto. Dice que a partir de ahí muchos se fueron, ya no siguieron al maestro. Y entonces Jesús ve a sus discípulos y les hace una pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida y de verdad. Hermanos, que eso nos quede muy grabado. ¿A quién iremos? ¿Con quién estaremos? ¿Quién será el que nos, ¿cómo se llama? ¿Quién será el que nos ayude, nos auxilie? Únicamente Dios. ¿Por medio de quién? De su amado Hijo. Así que, pues démosle gracias a nuestro Dios, como dice la Escritura, que nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.